Buen día, queridos estudiantes. Estamos ya en la semana 13, aquí en esta casa de estudio que es el CEPRE-UNAP, que es garantía de éxito para la vida. El curso es física, estamos en el tomo 3, con el tema de calorimetría. Como siempre, a cargos los docentes, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Semana 13. Calorimetría. El calor es una energía no almacenable y solo existe mientras exista una diferencia de temperaturas. Sus unidades de medida es caloría, cal como está representado ahí, o puede ser kilocalorías, o también joules, ¿no? Sus equivalencias, un kilocaloría representa 1000 calorías, una caloría es igual a 4,186 joules y un joule equivale a 0,24 calorías. La propagación del calor se dan de tres tipos: por conducción, por convección y por radiación. Por conducción tenemos ahí como ejemplo una taza de té caliente. Tú con tu cucharita lo vas a mover, ¿no? Lo vas a agitar. ¿Y qué es lo que hace? Lo vas a enfriar. Entonces ahí vas a poder observar que va a existir una diferencia de temperaturas. Por convección, igual tienes fuego y tienes una olla de agua queriendo hacer hervir. La propagación del calor va a ser que haya una diferencia de temperatura. Le va a comenzar a calentar estas moléculas, ¿no? Y va a comenzar a subir la temperatura. Y por radiación, el ejemplo más claro es los rayos solares, ¿no? Nosotros podemos percibir cuando nos paramos en la huerta o en la calle los rayos que emite el sol, ¿no? Para el efecto de cálculo tenemos el calor sensible, que es el calor transferido hacia un cuerpo por el cuerpo, el cual solo se produce un cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir? Para poder utilizar esta fórmula, que es el calor sensible, solamente se utiliza cuando no hay cambio de estados físicos, cuando hay una diferencia de temperaturas, de frío a caliente o de caliente a frío. Solamente cuando existe una diferencia de temperaturas, ¿no? Puedo utilizar esto. Y su fórmula es: el calor sensible es igual a la masa por el calor específico del material y por la diferencia de temperaturas, ¿no? ¿Y quién viene a ser el calor específico? Propiedad térmica de las sustancias que nos indica la cantidad de calor que se debe transferir o debe transferir la unidad de masa de sustancias para que su temperatura incremente o disminuya 1 grado. Y aquí están los valores de las sustancias, ¿no? Agua, hielo, vapor, etanol, aluminio, cobre, vidrio, mercurio, oro, hierro, plomo, plata, latón, glicerina e hidrógeno. Y aquí están sus valores. O sea, cuando existe un cambio de temperatura, o sea, diferencia de temperaturas, se utiliza la fórmula del calor sensible. Calor latente. ¿Cuándo se utiliza esta fórmula del calor latente? Nos dice que es el calor que produce cambio de estado físico de los cuerpos a temperatura constantes. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la fórmula del calor latente, que es igual a la masa por la constante del calor latente, que es el LF. ¿Cuándo se utiliza esta fórmula? Cuando hay cambios de estado físico, o sea, del sólido a líquido, del líquido a gaseoso o viceversa, ¿no? Ahí se utiliza esta fórmula del calor latente. El calor latente específico de fusión es igual al calor latente específico de solidificación, o sea, y para el agua equivale a 80 calorías sobre gramos. Pero el calor latente específico de vaporización es igual al calor latente específico de condensación, y para el agua es 540 calorías sobre gramos. Y aquí tenemos otras sustancias más donde que hacen cambios de estados físicos,
el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿no? Como les decía, aquí está del agua. Cuando es de fusión es 80 y cuando es de vaporización 540, ¿no? O de ebullición, ahí está. Y igual está con el etanol, mercurio, plomo, plata, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Ley del equilibrio térmico. Si en un recipiente aislado térmicamente se efectúa la mezcla de dos o más cuerpos a diferentes temperaturas, se producirá transferencia de calor, la cual culminará cuando el sistema alcance el equilibrio térmico, cumpliéndose así la siguiente relación. La sumatoria del calor ganado va a ser igual a la sumatoria del calor perdido. El calor ganado va a ser positivo y el calor perdido negativo. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando tengo dos sustancias. En una taza tengo agua helada y en la otra taza tengo agua caliente. Al mezclarlo, obviamente va a llegar a un equilibrio térmico, ¿no? Por eso el calor ganado y el calor perdido se van a templar. Ahí se puede utilizar. Pero para efectos de cálculo hay observaciones, por ejemplo, mezclas de sustancias iguales sin cambio de fase, se puede utilizar esta fórmula, como había mencionado reciente, ¿no? Tengo dos sustancias iguales, agua caliente y agua fría. Mezclo, entonces aquí puedo utilizar esta fórmula. La temperatura de equilibrio, la masa 1 por la temperatura 1 más la masa 2 por la temperatura 2 sobre la masa 1 más la masa 2, ¿no? La masa 1, agua. Masa 2 también es agua. Temperatura 1, que esté frío, que esté a 10 grados. La temperatura 2, que esté a 90 grados. Se introduce estos dos y va a llegar a un equilibrio térmico. Pero también se puede calcular mezclas de sustancias de distintos sin cambio de fase, o sea, al hablar sin cambio de fase no hay cambio de estado, ¿no? Aquí, cuando las sustancias son diferentes, de repente agua y mercurio, ¿no? Acá ya se puede utilizar la siguiente fórmula. La temperatura en equilibrio es la masa 1 por el CE. ¿Quién es el CE? Es el calor específico de la sustancia. Por la temperatura 1, más la masa 2 por el CE, que es el calor específico de la sustancia, por la temperatura 2, sobre masa 1 por el calor específico de la sustancia 1, más la masa 2 por el calor específico de la sustancia 2, ¿no? Ahí utilizamos esta fórmula. Cuando se tratan de dos sustancias distintas. Bien, jóvenes, procederemos a resolver ahora los ejercicios. Ejercicio número 1. Una masa de 300 gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius se enfría hasta obtener hielo a 0 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuántos kilocalorías se le sustrajo en el proceso? El calor latente de vaporización del agua es 540 calorías sobre gramos y el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías sobre gramos. Extrayendo los datos, tenemos la masa, que es 300 gramos, la temperatura inicial, que está a 100 grados Celsius, está en vapor, y la temperatura final del es 0 grados Celsius, pero está en hielo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si observamos la gráfica, hay dos cambios de estados físicos que vamos a hacer. El primero, que esté en vapor, va a ser un cambio de estado físico, de vapor a líquido. En este proceso vamos a utilizar la fórmula del calor latente. ¿Por qué? Porque está haciendo un cambio de estado físico. Ahora, una vez hecho el cambio de estado físico, este líquido va a bajar de 100 grados Celsius a 0 grados Celsius. Va a ser una diferencia de temperaturas. Y aquí en este proceso vamos a utilizar la fórmula del calor sensible. ¿Por qué? Porque no hay cambio de estado físico, solamente hay una diferencia de temperaturas. Cuando ya llegó a 0 grados Celsius, acá ya comienza a ser el cambio de estado físico, de líquido a sólido.
Cuando se realice este proceso, vamos a utilizar de nuevo la fórmula del calor latente. O sea, quiere decir que vamos a hacer tres procesos, ¿no? El primer proceso, ya dijimos, vamos a utilizar la fórmula del calor latente, que es igual a masa por el LF, ¿no? En este caso LV lo ponemos porque es el calor latente de vaporización. La masa es 300 y el calor latente de vaporización es 540 porque nos dan como dato. Multiplicado me da 162.000 calorías. Ya tengo realizado el primer proceso, que está haciendo el cambio de estado físico. El segundo cálculo que voy a hacer es a través de la fórmula del calor sensible, que es igual a la masa por el CE multiplicado por la diferencia de las temperaturas. La masa es 300, el CE, que es del agua, es igual a 1. Ya les he dado en la teoría la tabla de las sustancias. En este caso del agua es 1. Y su diferencia de temperaturas es 100 menos 0 es igual a 100, ¿no? Entonces, y multiplicado me sale 30.000 calorías. Ya tengo el segundo proceso. Vamos al tercer proceso, que de nuevo voy a utilizar la fórmula del calor latente, ¿no? Pero en este caso de fusión, ¿no? Ya comienza a endurarse ya. La fórmula es E masa por el LF de fusión, la masa que es 300, el calor latente de fusión es 80, que está acá, multiplicado me sale 24.000 calorías. Estos tres procesos voy a sacarle su sumatoria total, porque son tres procesos que está haciendo, ¿no? El cuerpo. Haciendo la sumatoria me va a salir 216.000 calorías. Pero la pregunta me pide en kilocalorías. Sabemos que la equivalencia, una caloría representa, un kilocaloría representa a 1000 calorías. Por lo tanto, efectuando me sale 216 calorías, siendo la respuesta la alternativa C, 216 kilocalorías. Ejercicio número 2. Un recipiente de capacidad calorífica despreciable contiene 50 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius. ¿Cuántos gramos de agua a 100 grados Celsius se debe verter en el recipiente para obtener finalmente agua líquida a 0 grados Celsius? Sacando los datos tenemos el hielo, que su masa es 50 gramos y está a una temperatura inicial de menos 10 grados Celsius. Y el agua me piden cuántos gramos, porque eso es la pregunta, cuántos gramos de agua a 100 grados Celsius, que va a ser la temperatura inicial del agua, se debe verter en el recipiente para obtener agua líquida. O sea, hielo, agua, vamos a obtener una ley del equilibrio térmico. Entonces, gráficamente puedo visualizar, si yo hago estas dos mezclas, lo que está en hielo, este hielo va a experimentar dos cambios de estado físico. Uno que va a disminuir, o sea, va de menos 10, va a pasar a 0 grados Celsius, que va a ser el calor sensible. Y luego, posteriormente, una vez que ya hizo la diferencia de temperaturas, va a pasar a ser un cambio de estado físico. Y cuando se hace el cambio de estado físico, vamos a utilizar el calor latente, ¿correcto? Calor latente. Entonces, aquí vamos a utilizar el calor sensible y el calor latente, porque primero hace diferencia de temperaturas, luego una vez que se hizo la diferencia de temperaturas, recién pasa a ser el cambio de estado físico, porque me indica que en el problema que se debe verter en el recipiente para obtener finalmente agua líquida. O sea, va a haber un cambio de estado físico.
Mientras que en el otro me están dando agua, ¿correcto? Debo verter agua, porque me dice cuántos gramos de agua a 100 grados Celsius, su temperatura inicial es 100 grados Celsius, voy a verter agua para que siga permaneciendo agua, o sea, líquido. Solamente aquí va a haber vamos a utilizar el calor sensible, ¿correcto? No va a haber cambio de estado físico, se va a permanecer en su mismo estado físico. Solamente va a ser cambio de temperatura, diferencias de temperatura, ¿correcto? Hasta llegar a un equilibrio térmico. Entonces, como es la misma sustancia, agua, agua, entonces voy a utilizar la ley del equilibrio térmico, ¿no? Donde que el calor ganado es igual al calor perdido. Y en el calor ganado, porque está ganando calor, es el calor sensible más el calor latente, que va a ser igual al calor perdido, que va a ser el calor sensible, que va a ser una diferencia de temperaturas, según nuestra gráfica. Entonces procedemos a hacer los cálculos. El calor sensible es masa por el CE y por la diferencia de temperaturas, más la masa por el LF, ¿no? Que es el calor latente, que es igual al calor sensible, aquí es el calor perdido, es negativo, porque dijimos cuando es el calor perdido, es negativo, ¿no? La masa por el CE de la sustancia, que es agua en este caso, y por la diferencia de temperaturas. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar ya. Masa es 50 porque es del hielo, y el CE del hielo equivale a 0,5. Ya anteriormente les había dado una tablita para que puedan encontrar cuánto es el valor, pero mayormente ustedes vayan grabándose estos datos. El C del hielo es 0,5, del agua es 1. La diferencia de temperaturas de 0 menos 10 grados Celsius, ¿no? Que sería menos por menos más sería 10, ¿no? Más 50 por 80, porque el LF de fusión es 80. En el ejercicio anterior ya nos habían mencionado que ese era el valor. La masa, que no sabemos, vamos a calcular esta masa, ¿correcto? Vamos a calcular esta masa. El C del agua equivale a 1. Y la diferencia de temperaturas de 100 hasta 0 es menos 100, ¿correcto? Pero como es negativo, menos por menos, más. Desarrollado tengo, aquí en toda esta expresión me sale 250, más esta multiplicación me sale 4000, que es igual a 100 por la masa que vamos a encontrar, ¿no? Sumado tengo 4250 y este 100 pasa a dividir, obteniendo como la masa final 42,5 gramos, siendo la alternativa E. Ejercicio número 3. Un estudiante mezcla dos cantidades de un mismo líquido que están a diferentes temperaturas. La masa y la temperatura del líquido más caliente son 3 veces la masa y la temperatura del líquido más frío, respectivamente. La temperatura inicial del líquido frío es de 25 grados Celsius. Entonces la temperatura de equilibrio de la mezcla es, bueno, extrayendo como dato, obtengo, me indica que la masa del líquido más caliente es el triple de la masa del líquido más frío, ¿correcto? Y que la temperatura inicial del líquido frío es de 25 grados Celsius. Como se triplica, sería la temperatura inicial del líquido caliente es 75 grados Celsius. Utilizando la fórmula de la temperatura de equilibrio, que está acá, y que es de la misma sustancia, vamos a utilizar masa 1 por temperatura 1 más la masa 2 por la temperatura 2 sobre la masa 1 más la masa 2. ¿Correcto? Entonces,
La masa 1 sería 3, el triple de M, y por su temperatura 1, que sería 75 grados Celsius, más la masa 2, que sería M de la masa fría, por su temperatura 1 o inicial es 25 grados Celsius. Masa 1 es 3 M y masa 2 es M. Operado, la parte de arriba me va a salir 250 M y abajo me va a salir 4M. Numerador y denominador tienen el mismo valor, simplifico y me sale 254, obteniendo al final la temperatura en equilibrio, porque eso es lo que me piden, 62,5 grados Celsius, siendo la alternativa D.